Recuerda, lávate bien las manos con agua y jabón y evita salir de casa. Reciban un cordial saludo, les habla su amigo el profesor Juan Ramírez. Vamos en esta oportunidad a ver una aplicación del cálculo diferencial en electrostática. Esta aplicación es básicamente el tema de encontrar máximos y mínimos aplicando la derivada de una función. ¿Qué máximo y qué mínimo vamos a encontrar? Vamos a encontrar la distancia horizontal que nos va a producir una fuerza eléctrica entre dos cargas máxima y mínima. Y vamos a encontrar la distancia horizontal respectiva. Veamos nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice así: en la figura que se muestra a continuación, las partículas 1 y 2 de carga Q1 igual a Q2 igual a más 3,20 por 10 a la menos 19 coulombs están en un eje Y a una distancia d igual a 17 centímetros del origen. La partícula 3 de carga Q3 igual a más 6,40 por 10 a la menos 19 coulombs se mueve gradualmente a lo largo del eje X desde X igual a 0 hasta X igual a más 5 metros. ¿A qué valores de X será la magnitud de la fuerza electrostática sobre la tercera partícula de las otras dos partículas mínima y B máxima? ¿Cuáles son las magnitudes mínima y máxima? Bien, aquí tenemos la ilustración de nuestro problema. Tenemos dos cargas, Q1 y Q2, que se encuentran cada una a una distancia D desde el origen sobre el eje Y una tercera carga Q3 que se encuentra sobre el eje X. Esta carga Q3 se encuentra a una distancia X desde el origen sobre el eje horizontal. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos encontrar la expresión para las distancias desde la carga 1 hasta la carga 3 y la carga 2 hasta la carga 3. Luego, cada una de estas cargas va a ejercer una fuerza eléctrica de repulsión, ya que todas son positivas, sobre la carga 3, tal como se muestra a continuación. Y la fuerza resultante va a ser la suma vectorial de las fuerzas F1 y F2. Podemos ver que como las fuerzas F1 y F2 son de igual magnitud, pero una va dirigida hacia arriba y otra hacia abajo, las componentes verticales de estas fuerzas se van a cancelar por simetría, de forma tal que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X. Bien, vamos entonces a solucionar nuestro problema. Vamos a hacer uso del software Maple 17. En primer lugar, vamos a definir las variables que nos da el problema. La carga 1, 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya está Q1 registrada en la memoria de Maple. De la misma forma, registramos Q2, registramos Q3, registramos la constante epsilon sub 0 y registramos la distancia de 17 centímetros.
Bien, a continuación vamos a definir la suma vectorial de las componentes en X de F1 y F2. Para ello hacemos uso de la ley de Coulomb, tal como se muestra a continuación. Como son componentes horizontales, eso va a ser igual al coseno del ángulo cuya tangente es D sobre X. Ya esto es por aplicando la geometría y la trigonometría. Maple 17 lo que hace es una simplificación de la expresión, reemplazando los valores de las variables por sus valores numéricos. Por eso tenemos la expresión que se muestra en pantalla. Y para poder encontrar los valores máximos y mínimos de esta fuerza resultante, le pedimos a Maple que nos saque la derivada de f de x en función de x. Ahí está la expresión. Y para poder encontrar los valores numéricos de los máximos y los mínimos, tenemos que igualar esta derivada a 0. Así que vamos a pedirle a Maple que resuelva esta ecuación con la expresión resultante de la derivada igualada a 0. De esta manera, entonces, Maple nos arroja los valores en donde puede haber ya sea un máximo o un mínimo. Y en este caso, como la partícula se mueve de 0 hasta 5 metros, tomamos entonces el valor positivo. Aproximadamente en unos 12.02 centímetros, tendremos entonces un valor máximo o mínimo de la fuerza. Bien, vamos a graficar la fuerza resultante en función de la distancia x. Tenemos en pantalla nuestra gráfica de la fuerza en newtons en función de la distancia, en metros, en este caso. Tenemos entonces valores máximos. Tenemos uno aquí y tenemos otro aquí. Esos son aproximadamente los 12 centímetros que nos arrojó la ecuación de la primera derivada igualada a 0. Y los mínimos absolutos se dan en x igual a 0, 1 y en x menos infinito, porque a medida que la gráfica tiende al infinito, la fuerza se hace 0, tanto en menos infinito como en más infinito. De esta forma, tenemos identificados los máximos y los mínimos. Así que ya tenemos la respuesta para los máximos. El máximo se da aproximadamente a unos 12 centímetros, tal como vimos en una de las pantallas anteriores. Y vamos entonces a encontrar el mínimo. Visualmente sabemos que es 0. ¿Cómo encontramos ese mínimo de forma analítica? En primer lugar, le pedimos a Maple 17 que calcule la fuerza cuando x es igual a 0. Maple nos dice que hay un error, hay una división por 0 y por lo tanto no puede calcularla. En este caso tenemos que calcular el límite absoluto cuando x tiende a 0 y de esta forma la fuerza nos da igual a 0. De esta forma hemos encontrado el valor mínimo que se da en x igual a 0 y la fuerza es igual a 0. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.